¿Cómo están? Buenos días, mis queridas alumnas de la asignatura de Planificación y Gestión Educativa. En esta oportunidad nos encontramos ya en la séptima semana. Así es. Entonces ahora me permiten y voy a compartir justamente el tema que nos toca el día de hoy. Vamos entonces a realizar la presentación y consiste en la vida, características y aportes de los docentes emblemáticos. Como siempre, está la unidad de competencia a la que aporta la asignatura, el logro o los resultados del aprendizaje según la unidad didáctica y asimismo el logro de la sesión. En este caso ustedes van a realizar pues una línea de tiempo. ¿Cómo es que la diferencia entre nuestros primeros docentes emblemáticos que han iniciado, dieron inicio a la educación, a los diferentes niveles de educación, y cómo es ahora las diferentes situaciones y problemas en las cuales, a los cuales se enfrentan los docentes, cómo a través de esta creatividad, de sus innovaciones, de sus buenas prácticas, han podido y vienen haciendo frente a ello? Empezamos entonces con la educación inicial. Una gran pregunta, ¿es obligatoria? Y para ello tenemos un interesante video donde vamos a observar la entrevista y luego vamos a interactuar, en este caso, entre ustedes mismas. Posteriormente en la videoconferencia vamos a comentar sobre ello. Es importante que cuando hablamos de una entrevista, que es en este caso una técnica que se utiliza para poder informarnos, esta tiene determinados elementos. Y los elementos es, primero, hay un objeto, es decir, es la información que uno desea, que uno quiere. Luego, existen asimismo otro elemento como son sujetos. Los sujetos en este caso son bien el entrevistador, que es la persona que quiere sacar esta información, que quiere recogerla, y el entrevistado, que es la persona que va a facilitar, que va a dar dicha información. Asimismo, tenemos instrumentos. Otro elemento importante, porque para poder hacer la entrevista se requiere ¿de qué? De un cuestionario, en el cual van a estar previamente las preguntas en las cuales se ha preparado con debida anticipación. Y por supuesto, todos estos elementos también se van a llevar a cabo dentro de una entrevista, siempre y cuando también tengamos un método. Y el método será, en este caso, la conversación directa, llevada pues a cabo en forma metódica y también planificada. Porque también recordemos que se pueden hacer diferentes tipos de entrevista. Podemos hacer la entrevista de manera personal, ¿no? Directa, frente a frente, pero hoy en día también podemos hacer las entrevistas virtuales, es decir, a través del teléfono, pueden ser telefónicas, solamente por audio, pero también pueden ser tipo videoconferencias. Es así que esta técnica, como hemos hablado de la entrevista, nos va a permitir pues, recopilar toda la información que podamos nosotros requerir de las personas. Y de esta manera van a ser utilizadas para los diferentes propósitos o finalidades que uno quiera. Es importante tener en cuenta que los diferentes autores nos mencionan de que se puede conocer pues diversos factores y también pueden quedar diversas dudas hasta que a través de la entrevista pueden lograr a corroborarse, ¿no? A confirmarse. Ahora, las entrevistas pueden ser en diferentes campos, por ejemplo, a nivel de abogados para obtener una información de su cliente, como a través del doctor, ¿no? Para también poder aprender de sus pacientes en base a los diferentes síntomas y situaciones en las cuales está llevando ya sea una enfermedad o un tratamiento. También hay, por ejemplo, en algunos casos vemos a los estudiantes cuando ellos desean o quieren o tienen problemas de captar un aprendizaje,
Entonces, es ahí que también se hacen ciertas entrevistas. No nos olvidemos o dejemos de tener en cuenta que hoy en día se utiliza mucho para la entrevista para los propósitos científicos, tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo. Ajá. Ahora pasamos a este siguiente video, en el cual nosotros vamos a observar y nos va a permitir reflexionar por qué es importante, por qué realmente es importante realizar una entrevista. Y de esta manera veremos si realmente es fácil o es difícil y qué tipos de preguntas tendríamos que formular. Y bueno, en sí podríamos hacer un breve comentario sobre ello, ¿no? Para esto se va a trabajar en dos aspectos. Primero vamos a hablar de un modelo de preguntas, de preguntas que vamos a hacer en la entrevista, y también vamos a hablar acerca de cómo lo vamos a hacer, en este caso a nivel de trabajo en equipos. Ahora, cuando hablamos de trabajo en equipos, quiere decir que nos vamos a plantear pues un modelo de entrevista, el equipo, donde se va a realizar a una docente de educación inicial, para lo cual estamos analizando para ello estas entrevistas, estos videos anteriores, para que tengan como un referente, y también ustedes pueden buscar otro tipo de entrevistas para poder determinar cómo va a ser estructurada en todo caso la entrevista que ustedes van a realizar a nivel de equipos. Cuando hablamos de una entrevista es importante, muy importante, tener siempre presente estas consideraciones que son básicas, es decir, esenciales. Primero, tenemos que tener muy en cuenta el lugar donde lo vamos a entrevistar. Cuando me refiero al lugar, quiere decir el espacio, que debe ser un espacio tranquilo, en silencio, que no les perturben por sonidos o presencia de otras personas que puedan ser, como les digo siempre, factores distractores. Y es importante que la entrevista se desarrolle de una manera tranquila. De la misma manera, previamente, por supuesto, más o menos consultada también con el entrevistador, ¿no? Para que no lo tomen de sorpresa. El tiempo. Cuando hablamos del tiempo de duración, también nuestro cuestionario que conforman estas preguntas, es importante que sepamos dosificar, que sepamos optimizar el tiempo en no hacer demasiadas preguntas, y estas preguntas tal vez no sean todas muy importantes, sino hacer las preguntas más importantes, pero también teniendo en cuenta que en el tiempo que él se va a tomar en responderlas, de tal manera que no extendamos una entrevista mucho tiempo y esto pueda perjudicar, volviendo a repetir, las otras actividades que tendría que realizar el entrevistado. La comunicación. En este caso, ustedes que van a ser las entrevistadoras, van a tener que realizar una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva es cuando justo es en el momento adecuado, las palabras adecuadas para poder tratar determinados temas al hacer las preguntas, la cual debe ser de una manera amigable, que no tener una actitud de juicio, ni de reclamo, ni de en voz demasiado alta, una comunicación, como vuelvo a repetir, en un diálogo amigable, que la persona se pueda sentir cómoda en un espacio agradable, ¿no? Cómoda con la persona por el trato que le da. Respecto al contacto visual, es muy importante, así como cuando uno habla o dialoga con otra persona, es lo más importante que mínimamente para poder demostrar que le interesa el tema que estás tratando, debo de mirarla de frente a los ojos. Porque es a ti a quien el entrevistado te va a dar toda la información, y tú, que eres el entrevistador, requieres esa información y por lo tanto debes prestar la atención y el interés que corresponde.
mirándolo de frente. No podríamos estar mientras que anotando, registrando, hablando con otra persona, mientras que, mientras que el entrevistado está dándote toda esa información. Lo haríamos que se sintiera incómodo. Y tal vez próximamente o en una próxima oportunidad no accedería. Asimismo, también es importante que nuestro objetivo siempre esté claro. ¿Por qué motivo voy a realizar entrevista? ¿Cuál es el objetivo que tengo principal? ¿Cuál es la información fundamental que yo deseo obtener del entrevistado? No debo de, en todo caso, distraerme en otros temas secundarios, dejando de optimizar el tiempo. Siempre debo tener, vuelvo a recalcar, en cuenta el objetivo de mi entrevista, el objetivo que tengo. Y finalmente, acompaña a toda la entrevista en todo momento, desde el inicio hasta el final, que así como lo miramos de frente, con palabras asertivas, en este contacto visual que tenemos, considerando el tiempo y duración, y dándole y expresándonos siempre en base al objetivo que tenemos, cuando nos comuniquemos con el entrevistado, todo nuestro cuerpo, la expresión, nuestra mirada, una sonrisa, una actitud y movimientos de la cabeza de que sí estoy entendiendo de lo que me estás hablando o estoy reafirmando lo que él dice efectivamente. Toda esa actitud hace bastante cómoda sentir al entrevistado y sobre todo hace una entrevista agradable, ¿sí? Entonces, es que la expresión corporal respecto a la manera que yo estoy sentada frente a él, cómo tengo la cabeza, porque no puedo estar aquí, no puedo estar allá, entonces debo yo de demostrar ese interés desde el inicio. Entonces, podríamos decir que la producción personal es que, en este caso, ustedes van a elaborar a nivel grupal 15 preguntas. Estas 15 preguntas que se van a realizar a una docente, ya les mencioné, de educación inicial, para poder exponerlo en la siguiente sesión, ¿ok? A nivel grupal. Es muy diferente esto a lo que tenemos nosotros, ya sabemos, de todas maneras, la presentación de sus planes de trabajo. De esta manera, dejo de mostrar la pantalla y nos vamos directamente a nuestro, ¿ok? Y como verán, entonces, ahora nosotros en nuestro curso, este intercambio virtual de experiencias a la docente, quiero decirles que es muy importante, no dejen de asistir a la videoconferencia que vamos a tener en la número 7, en la próxima, día viernes, por favor, en la cual vamos a tener el gusto de contar con todas ustedes, pero también vamos a tener la participación de una invitada muy especial. Es una docente de gran trayectoria, que para mí es un honor y espero que puedan estar todas conectadas. Estoy coordinando y ella podrá participar con nosotros a partir de las 10 de la mañana. Nosotros normalmente vamos a entrar a las 8 en punto y a la hora de las 10 de la mañana ella se va a conectar con nosotros y la tenemos por un promedio de media horita, 20 minutos exageradamente, 30 minutos, ¿sí? Como actividad evaluativa tenemos una tarea y esta tarea consiste en un organizador visual, ¿ok? Este organizador visual en sí se va a desarrollar teniendo en cuenta, por supuesto, ¿qué cosa? Teniendo en cuenta el desarrollo de nuestro trabajo. En este caso, lo que acabamos de decir, ¿no? La actividad de organizar sobre
un organizador visual sobre las características pues, del plan remoto. Las características. ¿Cuáles son las características que le facilita la elaboración de documentos, en este caso, del plan remoto, plan de gestión, plan de soporte emocional y el plan de aula? Aprovechemos para que durante nuestra entrevista podamos nosotros hacer las preguntas, preparar las preguntas, por eso ya se lo estoy diciendo ahora, en base justo a la tarea del organizador, para que la docente invitada también pueda aportarnos con información. Bueno, entonces hasta aquí es la clase sobre el tema número 5.